Amigos, vamos a hacer un análisis de las propuestas transitorias para las elecciones regionales y municipales 2022 presentadas al Congreso de la República. Nos encontramos con el doctor Jorge Jauregui, él es experto en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer saludarle, Paloma. Un saludo a su audiencia. Gracias por la atención. Doctor, desde el Congreso de la República todavía se pueden hacer algunas reformas electorales hasta el 31 de octubre de este año. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo con su derecho a iniciativa legislativa, ha presentado un proyecto de ley, ¿no?, sobre las normas transitorias en la legislación electoral con miras a las elecciones subnacionales. ¿Se podría explicarnos un poco al respecto de qué se tratan? Correcto. Bueno, en principio hay que reconocer que la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones es acertada, porque aun cuando ya el país ha pasado por un proceso de vacunación, que tenemos a la mayor parte de la población ya vacunada, lo real es que todavía estamos en un escenario de pandemia. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones ha, presentado un proyecto de ley que ya ha tenido una discusión, entiendo, a nivel de la Comisión de Constitución, a efectos de poder establecer algunas condiciones excepcionales en cuanto a la organización del proceso electoral que permitan, por ejemplo, la extensión de la jornada electoral, que permitan de repente establecer los protocolos sanitarios durante la jornada y que garanticen que los ciudadanos electores y además quienes postulan a los cargos electivos en estas elecciones regionales y municipales pues estén protegidos respecto a la posibilidad de un contagio. Entonces yo creo que sustantivamente eso es lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones como parte del conjunto de los organismos electorales, ¿no? En gran medida estas normas que se proponen se establezcan para facilitar la gestión de la jornada electoral tienen que ver con competencias de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, como es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene la atribución de presentar las iniciativas legislativas como parte del conjunto de los organismos electorales, esto que también se llama el sistema electoral peruano, entonces es lo que se ha venido haciendo hasta el momento, ¿no? Listo. Hay que señalar además que las elecciones regionales y sobre todo las municipales son probablemente las elecciones más exigentes del calendario electoral fijo peruano. Por la cantidad Por la de gran autoridades. cantidad, exacto, la gran cantidad de candidaturas y además el alto nivel de complejidad, ¿no?, de los intereses, la conflictividad que puede tener, sobre todo las elecciones municipales. Hay que pensar que tenemos más de 1860 elecciones municipales que son simultáneas. Cada distrito se convierte en un distrito electoral, cada distrito político se convierte en un distrito electoral en el cual se realizan elecciones municipales distritales. A esto hay que sumarle las 194 elecciones municipales provinciales, y a esto hay que sumarle además las más de cerca de 26, 27 circunscripciones electorales regionales, ¿no? Lo que hace verdaderamente una elección muy compleja, de una gran demanda de servicios por parte de los organismos electorales, sea de la OMPE para la organización del proceso electoral, como por parte del Jurado Nacional de Elecciones en el ámbito de la fiscalización electoral, que es muy importante para garantizar que todas las etapas electorales van a realizarse exactamente como lo dispone la ley electoral. Y por otro lado, en el ámbito de la justicia electoral van a haber una serie de impugnaciones, va a haber una serie de mecanismos en los cuales el Jurado Nacional de Elecciones debe garantizar, como lo ha venido haciendo durante este tiempo, la pluralidad de instancias y además la administración de justicia en el marco exacto de la Constitución, ¿no? Como lo ha venido haciendo bastante bien el Jurado Nacional de Elecciones, hay que decirlo. Bien, doctor, si podemos profundizar un poco en este proyecto de ley presentado por el máximo ente electoral. Los primeros puntos, los 4, la compensación económica de los miembros de mesa, la designación de locales de votación, la jornada que se realice entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, esto que se amplíe, ¿no? Y el tema de la dispensa por omisión de sufragio y justificación por inasistencia a las mesas de votación, es algo que ya lo habíamos visto en las elecciones generales que hemos tenido este año. Sin embargo, hay otros puntos que serían novedades, por ejemplo, la información de fallecidos posterior a la fecha de aprobación del padrón electoral. ¿Qué es lo que busca el Jurado Nacional de Elecciones a partir de esta propuesta? Ese es un aspecto muy importante que sería bueno analizarlo con más amplitud. ¿Qué es lo que sucede? Las elecciones municipales son elecciones, además de
digamos que se dan en una gran cantidad a nivel nacional, dado el gran número de municipios distritales y municipios provinciales, también hay una alta complejidad, ¿no? Porque se tienen muchas candidaturas y estos candidatos están dispersos en todo este gran universo de circunscripciones. Esto hace que eventualmente se pueda ganar elecciones municipales con pocas votaciones. Entonces, es usual que quienes pierden elecciones acudan al argumento de que existen esto que se denomina electores golondrinos. Entonces, por eso es muy importante lo que está proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones de establecer unas pautas para el control del padrón electoral. No nos olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene dentro de sus competencias constitucionales de fiscalización la fiscalización de la legalidad del proceso electoral, la fiscalización de la legalidad del ejercicio de sufragio por parte de los ciudadanos electores, pero también la fiscalización del padrón electoral, que conduce a su correspondiente autorización de uso, 30 días después de que es remitido por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Entonces, este conjunto de mecanismos están destinados a garantizar un padrón electoral prolijo que sea expresión exacta de la configuración de los electores. Entonces, en este sentido, además el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ha aprobado una resolución, ¿no?, para establecer como fecha límite el 11 de noviembre, como fecha en la cual el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, debe remitirle al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral, o en este caso, la lista padrón inicial, en realidad, para que el jurado cumpla dentro de los próximos 30 días con fiscalizar esta lista padrón inicial y autorizar su uso, de tal manera que quede ya configurado el padrón electoral en sentido estricto. Como parte de estas medidas, también está esta disposición para poder informar a la ciudadanía, los ciudadanos que van, digamos, que son las bajas al padrón electoral, los ciudadanos fallecidos, de tal manera de contribuir a generar un clima de absoluta confianza ciudadana y que no exista ningún argumento para que algún actor electoral pueda solicitar alguna nulidad de elecciones, ¿no?, parcial, en función a cuestionamientos al padrón electoral, que en muchos casos son tirados de los pelos, porque hay que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones tiene unos procedimientos bastante precisos, ¿no?, estadísticos y además en campo, de tal manera que le pueden garantizar al país la absoluta transparencia y objetividad de la configuración del padrón electoral, ¿no? Como ha ocurrido en el último proceso, sin embargo, lamentablemente, noticias falsas, desinformación proveniente de medios de comunicación a través de las redes sociales han generado ese clima que, bueno, lamentablemente no ha contribuido mucho a la democracia. Por otro lado, hay un punto, el último, el organismo electoral considera necesario ampliar el ámbito de verificación y control externos de la OMPE de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas en las elecciones primarias. ¿Qué significa? Esto es muy importante porque debiera, digamos, darse la posibilidad que OMPE haga una labor en campo, in situ, durante la jornada electoral y no solamente lo que ha venido haciendo hasta ahora, una auditoría de documentos. Esto porque hemos visto que durante los últimos procesos electorales, y particularmente el último proceso electoral de las elecciones generales del 2021, hubo un flujo de desinformación a través de las redes sociales que incluso llamó la atención de las misiones de observación electoral, y particularmente una que me parece ha sido la que ha tenido el trabajo más amplio, ¿no?, que es la misión de expertos electorales de la Unión Europea, que en su informe final destacó la existencia de una gran cantidad de desinformación. El punto es que esa desinformación y toda esa cantidad de videos que fueron producidos, ¿no?, han tenido un costo, una estimación. Por eso es importante que oportunamente la OMPE conozca esta información, de dónde, cuál es toda la cantidad de flujos de esto. Sin duda, sin lugar a dudas, es una forma de propaganda electoral negativa, ¿no?, que se hacía contra una candidatura. Entonces, todo esto, la OMPE, si no hace una verificación en campo, como lo está proponiendo el proyecto que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, probablemente sea demasiado tarde esperar solamente a una revisión a nivel de una auditoría posterior de documentos. Es importante que OMPE en campo verifique, ¿no? Y ciertamente, de alguna manera, si el Jurado Nacional de Elecciones, a través del personal de fiscalización electoral, no nos olvidemos que
aquí hay una cosa interesante en el diseño institucional. Quien tiene la competencia de fiscalización de la legalidad del proceso electoral de modo general es el Jurado Nacional de Elecciones, de modo tal que se advierte a través de los fiscalizadores que tienen un gran despliegue en el territorio nacional alguna información relevante, pues la puede poner en conocimiento de la OMPE para que incorpore esa información también a, digamos, en el ámbito de sus competencias ya propiamente de supervisión de los fondos partidarios, ¿no? Cómo se usan los fondos de campaña y tal. Claro. Entonces, toda esta información creo que es muy importante que se tenga en tiempo real, ¿no? Que se pueda detectar cómo se desarrollan las campañas. Lo que ha sucedido en las últimas elecciones generales ha sido bastante grave, un flujo de desinformación que hasta ahora no se sabe de dónde vino el financiamiento. Sí, pues. Pero que ha tenido financiamiento porque ha sido unas cantidades de WhatsApps, ¿no? Que han fluido de forma absolutamente opaca, pero que han tenido un impacto, un gran impacto. No se tiene idea de quiénes han hecho esta campaña, de dónde salieron los fondos, pero que estos hechos han conspirado intensamente contra el régimen democrático, contra la confianza y la paz social que debe haber en un proceso electoral, ¿no? La confianza de los ciudadanos, los organismos públicos es un hecho objetivo. Sí. Entonces tiene que haber un control, ¿no? Esto además es algo complicado porque no solamente ha afectado a la democracia peruana, en democracias muy consolidadas como las europeas o la estadounidense, también se ha visto situaciones en las cuales ha habido gran cantidad de desinformación y evidentemente esto no es gratis. Ahí tiene que explicarse cómo es que se ha financiado esto, qué personas son las que han organizado estas campañas de desinformación que han generado pues unas condiciones muy negativas para la democracia, incluso post-electoral, ¿no? Listo, efectivamente. Doctor, estas son propuestas que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, por así decirlo, la pelota está en la cancha del Legislativo. Estas tienen que ser aprobadas hasta antes del 31 de este mes. Es preciso señalar eso. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un placer de saludarle. Muchas gracias por la gentileza de invitarme. A usted las gracias. Cuídese, es una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo, amigos. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.